Te habla Shabnov Vargas Vázquez del Centro Especializado en Atención al Rendimiento Escolar en Matemáticas para hablarte sobre la evaluación del aprendizaje. En esta ocasión me centraré en el concepto de evaluación, de ahí que haré algunas conclusiones y finalmente mostraré algunas referencias que he utilizado para realizar esta presentación. El concepto de evaluación está muy lejos de significar calificar. Si algún estudiante contesta de forma correcta un examen de geografía, pues es que lo único que podemos afirmar es que ha contestado de forma correcta ese examen. Derivar de ahí que sabe geografía, pues hay una distancia muy grande. El concepto de evaluación tiene dos funciones, la función pedagógica y la función social. La función social se refiere a reportar el avance de los alumnos hacia la sociedad. En este caso, la manera en cómo se ha hecho, pues es con las calificaciones de un examen y las calificaciones que sacan los estudiantes que asisten a las instituciones educativas. Y la otra función es la función pedagógica, dentro de la cual se incluye la evaluación formativa, y de ahí que se precisa de tener en cuenta una atención a la diversidad de aprendizajes y lo que implica que se necesitan diferentes formas de evaluación. No tanto la comparación entre estudiantes, sino más bien referidas a su aprendizaje y hacia la evolución de su aprendizaje. Asimismo, existen dos tipos de evaluación. En este caso solo presento estos dos, existen más, pero yo utilizo la evaluación longitudinal y la evaluación criterial. La evaluación longitudinal se refiere a tomar datos, presentar a los alumnos y tomarles datos en tiempos diferentes. En un primer momento, transcurrido un cierto tiempo, volver a tomar los datos, y esto nos permite observar la evolución de los aprendizajes de los alumnos. Y en tanto la evaluación criterial precisa de tomar en cuenta en todo momento los criterios que se persiguen cuando un alumno o cuando un estudiante está aprendiendo un cierto tema o un cierto concepto. De ahí que se ocupan varios referentes sobre estos criterios reportados en Vasco 2002 y Casasus 2005, en el que se hace una diferencia entre los criterios mínimos y los criterios máximos. Tomar en cuenta estos criterios no significa que un alumno no pueda sobrepasarlos, sino más bien solamente que son los requisitos mínimos que debe cumplir o que debe aprender para pasar a un siguiente nivel o a un siguiente grado. Así pues, utilizando la evaluación longitudinal, utilizando la evaluación criterial y utilizando su función pedagógica, he hecho investigaciones reportadas en Vargas 2005 y en Vargas 2012. En el primero se hizo una evaluación de los aprendizajes de los alumnos de una primaria localizada en Tlahuitoltepec, Mije, en el cual se evaluaron sus conocimientos sobre la ubicación espacial en geometría en el nivel primario. Y en Vargas 2012 se reportaron resultados de investigación en el que se hizo una evaluación de los alumnos de una facultad de matemáticas en un curso propedéutico. Ahí se centró la investigación cuando los alumnos aprenden a demostrar de manera formal en matemáticas. Y de ahí se ven los ejemplos y las aplicaciones de estos conceptos de la evaluación longitudinal y criterial y su función pedagógica. De ahí pues podemos observar como conclusión que la evaluación está utilizada de esta manera, está muy lejos de que signifique calificar, sino más bien que nos permite identificar las dificultades a los que se enfrentan los alumnos cuando aprenden un concepto. Aquí tengo algunas referencias que he utilizado para realizar esta presentación.
y nuevamente deseo agradecer tu tiempo que te has tomado para compartir conmigo viendo este video. Muchas gracias.